Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Huella OVNI, al capítulo 41 de esta tercera temporada, de esta aventura que empezó ya hace tanto tiempo, en donde planteamos desde el principio no casarnos con las verdades absolutas e intentar hacer las preguntas correctas y buscar los argumentos libres de opiniones para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. ¿Sobre qué? Sobre seguramente la pregunta más antigua, una de las preguntas más antiguas que tiene la humanidad. Y es esa pregunta que seguramente se hizo el primer Homo sapiens racional cuando levantó la vista y vio las estrellas y se preguntó ¿qué había allá? ¿Qué eran esos dioses? ¿Qué eran esos creadores? ¿Qué eran esos visitantes que imaginaba, veía, sentía o tal vez alguien antes de él se lo contó? No lo sabemos, no lo tenemos tan claro, pero en ese camino estamos, tratando de buscar las preguntas correctas que algún día nos lleven a encontrar la verdad. Yo soy Jorge Luis Uchtdorf, yo me dedico a hacer documentales. He recorrido el continente americano completo y gran parte del mundo contando estas historias, tratando de entender qué es lo que ocurre, qué hay detrás de cada tema misterioso y tratando de llevar esos relatos a cada uno de ustedes. Siempre en torno a esto, ¿no? Que es lo que yo me di cuenta después de tantos años de investigar, que había muchas más preguntas que respuestas y que seguramente en la pregunta estaba la clave para que cada uno pudiese comprender qué es lo que está pasando. Me encuentran en redes a mí, en Instagram soy @JorgeLuisS_oficial, en Twitter soy @JorgeLuisS_77. A cualquiera de estos dos lugares me pueden enviar comentarios, preguntas, trato siempre de responder y voy sumando esos comentarios y esas preguntas a este espacio, ¿no? Porque este espacio se hace exclusivamente de las preguntas que hagan ustedes. También tengo un WhatsApp, un número de WhatsApp que es el más 54911 60 45 41 50, más 54911 60 45 41 50. Y un mail que es las historias de George, las historias de George @gmail.com. Vamos a empezar porque hoy tenemos 2 o 3 temas bastante interesantes y después tenemos obviamente una experiencia en primera persona que la mandó justamente al WhatsApp y que eso es lo que a mí me gusta mucho, poder tener todas estas experiencias en primera persona para poder escuchar, no juzgar, compartir y tratar de entender y buscar sobre todo coincidencias. Y la primera pregunta que llegó ya hace mucho tiempo dice: hola, buen día Jorge Luis. Te consulto, ¿has escuchado hablar del caso OVNI de San Luis, Argentina? En la Florida específicamente. Un lago de acá, yo todavía no vivía en San Luis, pero es bastante conocido. Mi nombre es Claudia. Claudia, vamos a hablar de este caso que es uno de los casos más conocidos, más importantes que ha tenido Argentina, sin dudas, muy debatido, un caso muy investigado que Fabio Serpa en su momento lo investigó muy en profundidad y que recientemente, hace no tanto tiempo, Sephora lo volvió a poner sobre la mesa cuando consiguió las denuncias originales y la investigación que la policía había hecho sobre este caso. El caso pasó a la historia y lo van a encontrar en todos lados como el caso del dique La Florida. 4 de febrero de 1978, un grupo de 6 amigos pescadores habían decidido pasar esa noche en el dique, valga la redundancia, pescando. Así que se acercaron al Club Náutico de Pesca La Florida. Cuentan que habían llevado empanadas, que habían llevado todo para pasar la noche y que alrededor de las 12:30 de la noche comenzaron a navegar en una balsa y remaron hasta el lugar donde habían decidido quedarse
a pescar a eso de las 2 de la mañana. Es cuando empezaron a su actividad de pesca. Las personas que estaban esa noche eran Genaro y Pedro Sosa, Regino Perroni, Jacinto Lucero, Ramón Sosa y Manuel Álvarez. Ellos eran las 6 personas que esa noche habían decidido ir a pescar. Me imagino que como una noche más, como hacen tantos amantes de la pesca. Después de las 4 de la mañana había sido una noche de pesca muy mala y la gran mayoría se había ido a dormir, cuando de repente Perroni ve un objeto pasando alrededor de la luna. Él pega un grito y con ese grito despierta a Manuel Álvarez y a Pedro Sosa. Y los 3 observan un objeto que después van a describir incluso en las declaraciones a la policía como una especie de disco invertido. Ellos no se ponían de acuerdo en cuáles eran las luces que tenía el objeto, pero sí todos coinciden en que tenía muchas luces. El objeto se habría acercado realmente muy cerca del lugar donde estaban ellos. Ellos hablan de no más de unos 3-4 metros del suelo. El objeto calculan que tenía entre 10 y 15 metros de diámetro, y que cuando está flotando a esos 3 metros del suelo, sale como una especie de escalerilla de este objeto que estaba flotando, y por esa escalerilla baja un ser. Este ser, ellos lo describen que tenía como un traje muy ajustado, como si fuese una especie de lycra color plateada, y de hecho describen que tenía como unas especies de escamas, y que tenía sobre su cabeza una especie de un casco de vidrio, un casco transparente, con lo cual se podía ver la cara. Ellos dicen que podían ver la cara, imagino que por las propias luces que despedía el objeto, y ellos lo describieron como una persona rubia. De hecho, hablaron de un ruso o un alemán muy alto, de aproximadamente tal vez un poquito más de 2 metros de altura, que bajó por la escalera, se paró en el piso. O sea, no, el objeto no estaba flotando sobre el agua, sino sobre el suelo seco. Parece que lo saludó. De hecho, ellos hablan de que hizo algún símbolo, como que ellos entendieron como un símbolo de paz. Después de ese saludo se observaron, volvió a subirse a la escalera, se subió al objeto y el objeto se perdió a mucha velocidad hacia las estrellas, en realidad volando hacia el lado de los cerros. Bueno, esta historia se conoció 2 días después. Al día siguiente salió en los periódicos locales, empezó a salir en los periódicos nacionales. La jefatura de policía decide hacer una investigación, empiezan a levantar toda la información y empiezan a buscar otros testigos que también hayan visto, y encuentran mucha gente que estuvo pescando esa noche en el dique o gente que vivía en los alrededores que también dicen haber visto una luz en el cielo. Nadie habla de objetos. Fabio Serpa, cuando se entera de este caso, va hasta el lugar, emprende una investigación, se realiza un identikit de este supuesto ser que bajó, de cómo era la nave, se empieza a recorrer la zona buscando algún tipo de prueba. Dicen que encuentran una especie de huella grande como un pie, pero con una especie de 2 dedos, que hacen un molde de esa huella, que es aproximadamente en el lugar donde este supuesto ser bajó. No hubo mucha más información, hubo muchos testigos, pero no se encontraron pruebas materiales excepto esta. Es importante la cantidad de testigos porque todos coincidían de alguna manera en lo que estaban viendo, y eso es lo que llama la atención. Y lo importante del caso es que, es lo que les decía al principio, Sephora en el año 2020, si no me falla la memoria, logró dar con los archivos originales del caso. Logró encontrar
la investigación, el relevamiento de los testigos y las declaraciones que cada uno dio en ese primer momento. Eso le da al caso varios puntos de relevancia importante, entre ellos que este tipo de fenómenos suele ser investigado de una u otra forma por fuerzas oficiales. Da la credibilidad de que no es un invento, por lo menos que se haya hecho a la prensa, o sea, los testigos realmente afirman ver lo que cuentan haber visto. Y por otro lado, a mí me llama la atención, no porque este caso de este tipo de seres llamados por algunos pleyadianos son una constante, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la descripción que nos hizo el doctor Paul Parada, no difiere mucho de este relato. Los seres que vio Belaide, la médica de Isla Colares, tampoco difieren de este relato. De alguna manera se parece. Todavía no hemos hablado, creo yo, pero sí lo hemos hecho en Inexplicable, por ejemplo, del caso de la embajada de Ecuador en Perú, donde aparece un ser similar. Todo lo que tiene que ver con el comando Ashtar. O sea, hay muchos relatos de este tipo de seres caminando o mandando algún tipo de mensaje, ¿no? Que es bastante sorprendente. Hay muchísimos relatos que de algún punto, de una u otra forma, van coincidiendo. El relato obviamente queda dentro de la historia, guardado estos 3 testigos que fueron los que tuvieron esta observación de privilegio, y reforzado por otra tanta gente que alrededor del dique La Florida también vio esta luz viajando a enorme velocidad, deteniéndose de golpe y después yéndose a la misma velocidad. La luz para los testigos era un plato invertido, no pudieron definir exactamente los colores porque cada uno decía colores distintos, y más o menos se pusieron de acuerdo en que mediría entre 10 y 15 metros de diámetro. Bueno, este es el caso del dique La Florida. Claudia, ¿no? Espero que te haya gustado. Espero que era el caso al que querías hablar. Vamos a ir a la siguiente pregunta que me hizo hablar mucho y es fascinante, y la hizo Legionario. Y en realidad yo hice un poquito de trampa en responderte esta pregunta, porque es más compleja y yo decidí tomar solo un punto, pero me parece que es uno de los temas más fascinantes que hay. Y él dice, el Legionario dice: Jorge Luis, de todo lo que has investigado, ¿qué opinas de las migraciones de personas que hace tiempo, desde el supuesto descubrimiento de América y la descendencia de esos inmigrantes en otros países? La pregunta da los apellidos y el tipo de sangre que se podría de esa migración, que por ejemplo mis apellidos son supuestamente de origen español, mi tipo de sangre es RH negativo, podría estar relacionado con los vascos que emigraron a Colombia, y es como una curiosidad, ya que solo pueden ser simples casualidades sin importancias. ¿Cómo pides que responda a esto? Bueno, yo tomé parte de lo que decís de la migración para tratar de buscar algo que llama la atención y de lo cual no habíamos hablado nunca. Hemos escuchado, y en este lugar hemos hablado miles de veces en este espacio, sobre la teoría de que nosotros podríamos ser de alguna manera algún tipo de experimento extraterrestre. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de las teorías de Zecharia Sitchin, que es un semiólogo que reinterpretó las tablillas sumerias, y en esa reinterpretación de las tablillas sumerias él dice que en realidad los Anunnaki bajaron a la Tierra, se mezclaron con los hominidios para crear al Homo sapiens y usarlo de esclavo para sacar el oro cuando ellos, cuando Nibiru pasaba cerca de la Tierra, porque ellos su trabajo era recolectar el oro para poder calentar el planeta. Esta historia
que se replica en muchísimos libros sagrados, en donde distintos dioses de una u otra forma nos crean o incluso se mezclan con nosotros, como ocurre con todos los semidioses griegos, como ocurre de alguna manera con el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Que es hijo de Dios y de la Virgen María. O sea, este tipo de mezclas o dioses o de seres que son de las estrellas viene de muchos relatos antiguos. Ahora hay una teoría que dice que habría en parte de la humanidad un rastro de que podría llegar a probar que tenemos una parte extraterrestre. Después voy a dar mi análisis final, pero primero vamos a contar de qué se trata. Se trata, como decía Legionario, del RH negativo. Hay toda una teoría que dice que el RH negativo es en realidad un tipo de sangre alienígena. Bueno, primero que nada vayamos a explicar qué es o qué contiene la sangre, ¿no? Porque la sangre, fundamental obviamente para la vida, es lo que nos transporta el oxígeno al cuerpo, es el que nos genera y hace que los anticuerpos se muevan de un lado a otro, es quien termina de alimentar todo el cuerpo. La sangre para nosotros es obviamente fundamental, está constituida por plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. El RH en realidad es una proteína que tienen los glóbulos rojos, que a veces la tienen y a veces no. Cuando el RH es positivo tiene esta proteína, cuando es negativo es que carece esta proteína. El RH negativo, según se explica, es una mutación muy extraña que no ocurre en ningún otro ser vivo que exista, por lo menos en el planeta Tierra. O sea, el resto de la sangre son todas RH positivos, especialmente cuando hablamos de los primates, de los cuales nosotros en teoría tenemos más de un 99% de coincidencias con su mapa genético. En ellos, que serían nuestros hermanos más cercanos, no existe el RH negativo. O sea, no existe en ninguna otra parte del planeta Tierra, excepto en algunos seres humanos. Lo loco, lo extraño, es que este RH negativo, además, está en muy pocos. O sea, el porcentaje de seres humanos con RH negativo es muy muy bajo al lado del RH positivo. De hecho, en el mundo se calcula que la diferencia es que RH negativo es entre un 8 y un 10, 12% de la población. Encontré unos datos que llega hasta el 15, pero nunca más de eso. Y es una mutación genética que evidentemente se dio en una zona de Europa. En realidad, en una zona de España y Francia, sobre todo en la parte vasca, en el País Vasco, en donde la población puede llegar hasta un 30% de personas que tengan este tipo de mutación. Bueno, entonces de ahí es donde viene el planteo de decir, bueno, esta sangre que no coincide con absolutamente nada, podría deberse a algún tipo de mutación que se haya hecho de manera artificial o mezclando con algo, con una parte de la sociedad. Es una teoría que tiene mucho tiempo, que es interesante escucharla, es interesante debatirla, sin dudas, pero también es interesante tomarla con paños fríos, por supuesto, ¿no? Porque primero hay una cuestión, antes de meternos en mi análisis, me olvido de decir cosas, por ejemplo, que si una madre es RH negativo y su feto es RH positivo, el propio cuerpo de la madre lo rechaza. O sea, hay muchas cuestiones de cómo se mueve este RH negativo que parece ser de alguna manera antinatural. Y hasta el día de hoy, año 2024, la ciencia no ha podido explicar por qué hay RH negativo y de dónde proviene. Ahora, volviendo a lo que decía hace unos minutos, que era mi conclusión sobre si una mutación semejante podría ser extraterrestre.
tenemos muchas mutaciones. O sea, también tenemos en ese sentido la mutación de los ojos celestes. No hay primates con ojos celestes y en realidad se cree que todos las personas con los ojos celestes son descendientes de una primera y una única persona que habría tenido esa mutación que después pasó a ser realmente muy dominante, por ejemplo. Y eso no lo hace extraterrestre, simplemente lo hace un cambio o una mutación genética, que también podría suceder lo mismo con el RH negativo. Después, el otro punto que para mí es pura lógica, pero que a mí me llamaría bastante la atención, tiene que ver con el pequeño porcentaje de población. Cuando uno va a las teorías conspiranoicas dice, bueno, sí, ocurre en el País Vasco y el euskera, que es el lenguaje y la cultura vasca, tienen un origen desconocido y el idioma no tiene nada que ver con ninguna otra raíz de ningún otro idioma de la región, y es todo un misterio muy grande que hay alrededor. Pero en realidad después, cuando vemos la evolución de toda la humanidad, ¿de qué nos damos cuenta? Y claramente nos damos cuenta que todos los que somos RH positivos también hemos evolucionado de la misma manera. Entonces sería extraño que insertando un cambio genético en un porcentaje muy pequeño de la población, el resto de la población haya tenido la misma evolución de la misma manera. Si ese RH negativo estuviese en toda la población, o si encontrásemos un rastro que la humanidad tiene en su totalidad y que es totalmente antinatural o antievolutivo, y a mí me haría más ruido que algo que solo lo tiene un porcentaje pequeño de la población. Ahora también hay muchos relatos, muchos estudios, que también es difícil de probar porque no creo que sea una de las grandes preguntas de ninguna manera. Hay muchos relatos que dicen que las personas con experiencias con el fenómeno ovni, el porcentaje de personas que tienen este tipo de experiencias que son RH negativo son mucho mayor a RH positivo, sobre todo comparando con la cantidad de población, que estamos hablando de un 10 contra un 90%. Estaríamos diciendo que cerca de un 40-50% de las personas con experiencias cercanas podrían ser son RH negativo. Es difícil de comprobar, es difícil de tomarlo como una realidad, pero es un tema que me parece que vale la pena escuchar siempre, analizar, entender y pensar si de verdad podría haber un rastro en nuestro mapa genético, podría haber un rastro en nuestra biología, podría haber algo que de alguna manera nos confirme o no si somos totalmente provenientes de este planeta, o tal vez una parte de nosotros se forjó en otro lado, como dicen todos esos relatos míticos, bíblicos, religiosos, en cualquier parte del planeta. Me parece que es un tema fascinante, pero a mí me da un sabor a poco. A mí me da que decir que el RH negativo es extraterrestre no explicaría absolutamente nada, porque seguimos hablando de un porcentual muy pequeño de la población. Los escucho por ahí, ustedes tienen algún tipo de explicación o teoría de por qué esto podría ser de esa manera, y tal vez me sorprendan, pero me parece fascinante verlo de esa manera. A ver, vamos a seguir con preguntas y respuestas. Vamos a ir a la siguiente. Son dos que más o menos me han dicho lo mismo, que lo voy a hacer breve porque hemos hablado mucho y si quieren podemos atacar de manera más larga. Es Ale Castillo, que dijo: hola, buenas tardes Jorge, este tipo de construcciones a lo largo del planeta deja mucho que pensar, al igual que muchas otras más, las cuales no encontré fotos para enviarte en ese momento, pero son imágenes casi similares talladas en piedra. ¿Hay una explicación para esto? Por decirlo de alguna manera, coordinación al momento de que se hagan. No sé si estoy siendo claro. Y David Sánchez dice: soy de Monte Grande, Buenos Aires, Argentina. Saludos.
¿Qué tal, Jorge? Me gustaría preguntarte tu opinión de qué crees que son realmente las pirámides de Egipto. Entre tantas teorías, ¿cuál sería la tuya? Uní las dos porque son dos temas de los cuales hemos hablado mucho y me parece fascinante. Ale, a mí la coincidencia es uno de los temas que más me gusta. Cuando yo empiezo a encontrar patrones comunes, lógicas comunes, es donde yo empiezo a tratar de entender qué es lo que sucede. Hoy tenemos internet, tenemos teléfonos, tenemos resguardos de información, que es extraño porque por un lado parecen súper durables, súper eficientes, y hoy podemos tener la famosa biblioteca de Alejandría en nuestro teléfono. Pero a la vez es súper efímero porque nada existe. O sea, si nos quedamos sin energía, si no tenemos un decodificador de esos datos, estos datos no existen. El libro existe y va a existir por mucho tiempo, y lo tallado en piedra, no voy a decir que es eterno, pero puede durar miles o millones de años. Entonces, es interesante ver, después de toda esta evolución tecnológica, la forma más efectiva para que una información trascienda al futuro sigue siendo la primera que encontramos, que es hacer un pictograma, es hacer un dibujo en una piedra, es hacer un tallado en una piedra. Y en estos pictogramas, a lo largo del planeta, nos hemos encontrado con muchos relatos de seres voladores, de seres que tienen escafandras, de seres que nos miran desde arriba, que para muchas culturas son o llaman hermanos mayores, incluso hermanos de las estrellas, les dicen muchos. Y también encontramos muchos objetos circulares, con líneas, que para muchos antropólogos siempre tienen un significado, que no lo digo que no lo tengan, como por ejemplo tienen significados que es el sol, o que refiere a las estaciones, o que refiere a los puntos cardinales, o que refiere a diferentes explicaciones según la región del planeta. Pero siempre hay objetos circulares que, por donde están las perspectivas de estos dibujos, parecen estar en el cielo. En ese punto también a mí me llama y me sorprende mucho, y hay muchos memes hechos sobre esto, que hay muchos pictogramas que son muy exactos, muy claros, muy buenos, y de golpe cuando aparecen este tipo de objetos se los toman como unas representaciones más abstractas que en otros puntos no se toma. Entonces eso a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, porque hay cosas que tomamos como si fuesen abstractas y después todo el dibujo es exactamente igual. Bueno, sigue evolucionando la civilización, y en distintos lados esos dibujos, esos pictogramas los empezamos a encontrar en dioses tallados que coinciden en continentes separados por 10, 12, 15 mil años. Esos dioses tienen características muy similares, incluso hay muchas cosas de que tienen elementos en la mano que son parecidos o que prometen cosas similares. Después también hay mucho fake dando vuelta que termina sorprendiéndonos, pero hay que tener cuidado también con las fuentes, porque muchas veces las fuentes, por ejemplo, hay una fuente que muestra un helicóptero en un jeroglífico, es mentira eso es una imagen retocada. Entonces hay que tener cuidado, pero sí hay muchos elementos que van coincidiendo. Y entre esos elementos que van coincidiendo, y acá entro con la pregunta de David, aparecen las construcciones. Y las primeras grandes construcciones que aparecen son las pirámides, con una perfección absoluta, algo que hoy sería muy difícil de hacer. Las pirámides de Egipto, las pirámides de México o las pirámides de cualquier parte del planeta. Todo en fragmentos, en pedazos, ha sido muy explicado, pero en realidad el gran problema es cuando se ven estas tremendas moles hechas una al lado de la otra y nos dan explicaciones muy exactas de cómo se trasladó una piedra o cómo se pusieron una piedra junto a la otra, pero al momento de hablar de construcciones y de cómo esas construcciones se logran con esa perfección y la cantidad de tiempo que dicen, las cuentas no empiezan a cerrar. Pero bueno, ese es otro debate. Tengo una persona que
se ofreció a poder discutir y charlar de esto, así que lo vamos a hacer en las próximas semanas seguro. Pero lo que iba yo con esto, que eran las dos grandes preguntas, es otra vez, ¿las pirámides coinciden y se hacen en todo el planeta? Lógica, a ver, sí, bueno, es una construcción de algún modo sencillo porque va desde lo más ancho hacia lo más pequeño, entonces es fácil de hacer, pero todos llegaron exactamente a la misma conclusión. Todos hicieron pirámides. Siempre las pirámides son centros energéticos, son centros de enterramiento o de rituales, o siempre son importantes. Entonces, sí hay coincidencias y esas coincidencias llaman la atención. Lo que pasa que existan estas coincidencias no necesariamente significa que exista una conexión extraterrestre. También puede ser, sin dudas, que en realidad lo que tengamos en el fondo es una cultura madre, tal vez una cultura perdida que dejó rastros en todos los continentes y sobre esos rastros se construyeron este tipo de elementos. Eso explicaría absolutamente todas las coincidencias. También lo explicaría obviamente alguna cultura madrina que a las culturas primigenias de cada lugar les haya enseñado lo mismo. Yo siempre digo lo mismo en ese sentido. Es sorprendente cómo la tecnología más importante que tenemos, que no es la construcción sino que es el cultivo, siempre en todas las culturas el cultivo viene de los dioses, y sin cultivo no tendríamos civilización, sin cultivo no tendríamos absolutamente nada. Es difícil, a ambos les digo, llegar a una conclusión en este tema, pero sin dudas, por lo menos para mí, es la temática más fascinante que conozco y que me ha tocado investigar. Ahora, si les parece, vamos a escuchar un audio, una experiencia en primera persona. Hola Jorge, un saludo. Te mando un saludo aquí desde Seattle, Washington. Está muy buenísimo tu programa, la verdad, no me lo pierdo, está muy buenísimo. Y bueno, a lo que nos gusta es ese tipo de temas, ¿verdad? De lo que es el mundo ovni, bueno, muchos enigmas, tantas cosas, ¿verdad? El cual lo lleva a nosotros a muchas incertidumbres, muchas preguntas. Me gusta como tú lo manejas, porque tú dices de que tú nos das los argumentos y que nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. O tienes mucha razón, porque tú en eso bueno, te siento un poco neutro, como que tú no das una certeza, pero das los argumentos. Mira, hay algo que a mí me intriga. Yo a veces soy un poco bien curioso y la verdad son cosas que le dan vuelta a mi cabeza, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Mira, cosas que me intrigan a mí, por ejemplo, bueno, tú ya sabes la historia se dice de que el presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, hizo un trato con los extraterrestres, según lo que se cuenta. Y lo que me intriga a mí es por qué a veces los grandes líderes de las grandes élites, o de los líderes de las potencias, nunca revelan pues este tipo de cosas que nosotros tenemos derecho a saberlo, ¿verdad? Porque pienso yo que si ellos saben algo, pues deberían de sacarlo a la luz. Pero a veces no entiendo. Entonces yo, o sea, como te digo, yo sé que tú no eres un ufólogo empedernido, así como que te digo, como vaya, te voy a mencionar en el caso de Jaime Maussan, que tú sabes que Jaime tiene una certeza y una convicción de que estamos siendo visitados por extraterrestres y que ya están aquí en la Tierra. Bueno, igual no los vayamos tan largo, así como un suponer Giorgio Tsoukalos de History, que ellos dicen que bueno, nuestros ancestros tuvieron ayuda de los extraterrestres. Entonces, yo sé que tú eres de una forma parcial,
Pero mi pregunta es, si tú fueras un líder, como te digo, de las grandes élites, o fueras un presidente de un país, que te digo, una potencia, va, por decirte, Estados Unidos, yo quiero escuchar de ti si tú lo revelarías. Dirías, pues sí, nosotros tenemos evidencia, todo esto es cierto, y creo que la gente tiene derecho a estar informada y de saber. Y porque yo siento que pues ya es un tema que los da, bueno, a mí me da mucho vuelta a la cabeza de que, ¿por qué? Pues, ¿por qué todo eso? ¿Por qué nos esconden? ¿Por qué? O sea, porque yo, de mi forma, o sea, es mi criterio, ¿verdad? Yo pienso que la verdad, yo siento que sí, yo siento que hay vida. Yo pienso que no estamos solos en esta diversidad tanta diversidad que hay en lo que es todo el cosmos, ¿verdad? Todo el universo, no creo que estemos solos, pero yo sí tengo mis dudas, en verdad, de que sí ya nos estén visitando, pero me gusta, como te digo, mucho el tema de lo extraterrestre, todo lo que tiene que ver con la ufología, pero como te digo, o sea, yo pienso que no, yo pienso que el día que nos visiten, pues, yo pienso que va a ser una cosa un poco más distinta, pero igual, como te digo, me intrigan ese tipo de cosas que escucho mucho a diario, que nos esconden siempre ese tipo de cosas. Entonces, nada más, solo me gustaría escuchar tu opinión, nada más. Y como te digo, te mando un saludo y pues felicidades, porque tu programa está muy, 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 muy buenísimo. Bueno, Adolfo, gracias. Primero que nada te tengo que decir que es cierto lo que decís. Yo no tengo certezas y prefiero ser muy, muy abierto y muy sincero en este planteo de que no tengo certezas. He hablado miles de veces con Giorgio, hablo cotidianamente con Jaime, sé lo que ellos opinan, y me parece muy interesante, pero yo no he visto las pruebas para decir si estoy totalmente de acuerdo, aunque me parece que son dos caminos más que fascinantes para realmente escuchar. Yo creo que la información es poder. Creo que los gobiernos poderosos buscan, obviamente, tener poder, y el secreto ha sido gran parte del manejo de ese poder. O sea, manejar una información única te da poder. Ahora, ¿hasta dónde podría un gobierno? Y es una pregunta, porque tal vez en un par de semanas esta respuesta ya no tenga ningún tipo de validez. Pero ¿hasta dónde un gobierno podría tapar una verdad tan grande de algo que está sobre nuestras cabezas? ¿Podría hacerlo o no? ¿Y cuánto nosotros necesitamos aceptarlo para poder entenderlo o no? Yo recuerdo el año pasado se estrenó una película muy graciosa en Netflix que se llama No mires arriba, en donde la negación de que un cometa venía sobre la Tierra era tan grande que nadie lo creía por más que lo tenían sobre la cabeza. Y es interesante esta analogía, ¿no? Porque también cuántas cosas se niegan porque se corren de las verdades que nosotros queremos saber y tenemos siempre sobre nuestras cabezas. No es un tema simple, pero si me preguntás qué haría yo creo que es una verdad que si fuese cierta la deberíamos conocer todos. Ahora, si esa verdad las tienen unos pocos para su propia ganancia, funcionaría dentro de lo que es la lógica humana sin dudas. Pero tanto tiempo de Eisenhower hasta ahora, o de tanto tiempo atrás, ¿se puede mantener un secreto tan grande sin que haya filtraciones? Bueno, tal vez toda esta nueva movida termine explicándome a mí que sí se podía, y me sorprenda a mí y nos sorprenda a todos.
pero me parece que sí, que si alguien lo sabe es una verdad que deberíamos saberlo absolutamente todos. Ahora, por otro lado, si es un secreto, estos supuestos alienígenas también están de acuerdo en guardar el secreto, porque ellos tampoco dicen nada. Nada, es una gran pregunta que en la hipótesis de visitas regulares y conscientes se generan más preguntas que respuestas. Las otras hipótesis es que pasen y no nos vean, o que no les interese tomar contacto, y también todo eso podría ser parte de la misma realidad. Espero que te haya conformado, Adolfo. Gracias a todos. Llegamos al final de este episodio y como siempre les recomiendo mirar al cielo, capacitarse, hacerse las preguntas correctas y no casarse con ninguna verdad absoluta. Por lo menos esa es mi propuesta. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio de La Huella OVNI. Antes de irme, les recuerdo de nuevo el WhatsApp para que me manden mensajes, me manden experiencias y demás, que el teléfono es el más 54911 60 45 41 50. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias por estar y nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau.